Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a seguir leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a estar en el capítulo 11. Vamos a leer del verso 19 al verso 30. Las cosas que están aconteciendo en lo que estamos viendo en la narración de los Hechos de los Apóstoles tienen que ver con la gran persecución que empezó a sufrir la iglesia. Y por causa de esta persecución, comenzaron a verse cosas como que la iglesia empezó a expandirse. Es decir, la persecución provocó que la iglesia se expandiera a más lugares y que el mensaje llegara a más lugares más rápido. Y vamos a comenzar a leer desde el verso 19 y dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces los griegos eran gentiles, es decir, no eran parte de los judíos. Ya habíamos visto en la parte anterior que el evangelio también era para los griegos, para todo el mundo. Eso fue algo que descubrió Pedro. En lo que vimos en los dos capítulos pasados, versaron sobre eso. Seguimos leyendo en el verso 21 y dice: Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Es decir, a los que estaban en Jerusalén, a la iglesia central en Jerusalén, llegó la información de que las personas allí estaban recibiendo a Jesucristo. Entonces mandaron a Bernabé para que fuera a Antioquía, dice. Seguimos en el verso 23, dice: Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Es decir, también cuando fue Bernabé, una gran multitud de personas fueron agregadas al Señor. Se convirtieron a Jesucristo. Seguimos en el verso 25 y dice: Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Recordemos que ya Saulo se había convertido a Cristo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto es importante. Bien, porque fuimos llamados cristianos, los discípulos de Jesús, fuimos llamados cristianos desde ese día, desde ese tiempo, en ese momento en el que Bernabé llegó allí, y que algunos de los discípulos ya habían predicado a los griegos. Entonces allí fue que comenzó a llamársenos cristianos a los discípulos. Allí estaba también Saulo, como vemos. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Es decir, hubo también en esos días un profeta que se levantó entre los cristianos, entre los cristianos, y anunció que vendría un hambre en aquella tierra, lo cual dice aquí que sucedió. Entonces dice en el 29: Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Y aquí termina la lectura que tenemos por hoy. Todo esto que estamos leyendo, los Hechos de los Apóstoles, obedece a los inicios de la iglesia. Vemos como Bernabé, como Saulo y como otros se quedaron allí por un año predicando, y muchas personas fueron convertidas allí al Señor. Cómo fueron llamados por primera vez cristianos, cómo fue los de la iglesia de Cristo fueron llamados así, cristianos, por primera vez en este lugar, en Antioquía, ¿verdad? Y cómo comenzaban a aparecer personas que tenían también diferentes dones, como esta persona que apareció, Ágabo,
que era profeta y que profetizó y que la profecía se cumplió conforme a lo que es correcto. El que es profeta, la profecía, cuando está hablando de algo que va a suceder, porque no es lo único que hace el profeta, cuando habla de parte de Dios de algo que va a suceder, esa cosa sucede. Entonces, este punto es importante recordarlo porque hay personas que piensan que en el cristianismo no hay profetas. Y esto no es cierto. Si bien hubo un oficio, vamos a decirlo así, de profeta que era dado a unas familias, en el cristianismo el profeta puede ser prácticamente cualquiera, porque el Señor prometió que por su Espíritu, por el Espíritu Santo, sería derramado en el pueblo, en su pueblo, y que cualquier persona podría profetizar, de hecho. O sea, es decir, que personas, niños, mujeres, ancianos, de todas las personas, de todas las edades, de cualquier sexo, recibirían el don del Espíritu Santo, lo cual ocurrió y lo cual ocurre hoy. Y por eso también hoy tenemos personas que tienen este don de profecía y por lo tanto pueden profetizar. Bien, entonces Dios le bendiga mucho. Seguimos viendo los inicios de nuestra iglesia, la iglesia a la que pertenecemos, que es la iglesia de Cristo, de la cual Él es cabeza y nosotros miembros o partes de ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, por el medio del cual Él hace su obra aquí en la tierra. Dios le bendiga, nos seguimos viendo pronto. Chao.